Hola a todos, yo soy Dani, No, yo soy Diego. bienvenidos a la sesión. Mm, Entonces, Bueno, otro día de la sesión. Habíamos pensado un poco hoy hablar que no se valora a veces lo suficiente, ¿no? De parte de la gente, de los pacientes y, ¿no? Todo ese esfuerzo que hay a veces detrás. yo creo que la sensación que da es justo eso, que no hay como una conciencia del gasto, tanto obviamente económico, tanto del gasto en recursos humanos que hay detrás de todo un sistema sanitario que funciona con las uñas, porque al final si uno lo va a comparar con otros países, ya solamente europeos, pero incluso con un país donde el mercantilismo médico es a otro nivel como Estados Unidos, aquí es con las uñas que se hacen las cosas. Es cierto, es cierto. O sea, viendo un poco las cifras así, desde que llegué aquí sabía un poco esto, ¿no? Que al estar en un estado de bienestar y un sistema de salud que lo cual, o sea, me gusta y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que tenga un acceso a toda la población y que no tenga ningún tipo de barrera frente a esto, Sí, pues aquí también no votamos Vox. eso hace también que a veces se pueda malgastar o no valorar ese tipo de protección que se ofrece a la población y que es a expensas también de muchas cosas, ¿no? Y a la vez, cuando lo comparamos eso, por ejemplo, con Estados Unidos, nos damos cuenta claro, los gastos en salud aquí en España comparado, bueno, no, sin irse a Estados Unidos, porque sabemos que son gastos exorbitantes, lo que comparado con otros países de la región, como Francia, como Alemania, aquí en Europa, pues vemos que España gasta el 10,7% de su PIB en salud, mientras que países como Francia o Alemania lo hacen entre un 12 y un 14%. Y que son países a la vez que tienen sistemas de aseguramientos, que ya sabemos que los sistemas de aseguramientos, pues en sí también generan cierto freno y cierta barrera, garantizan la atención de salud, pero no es un acceso directo de la gente hacia a los servicios de salud que brinda el Estado, sino que hay cierto intermediario. Y que yo creo que sobre todo lo que me da como el mensaje y que me gustaría transmitir es que tenerlo todo y tener este acceso yo creo que es un derecho de las personas y está muy bien, pero también exige cierta responsabilidad, ¿no? De no malgastarlo y a la vez que lo que puedo ahorrar yo también es algo que se va a beneficiar a otra persona que puede necesitar ese servicio de salud y ese gasto también, ese gasto público, ¿no? Sí, pero yo creo que también al final es uno de los principales argumentos en contra de un sistema universal, Mm, que es ese, la ineficiencia de un sistema público donde se autoriza todo lo que una persona necesita e incluso más, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como el uso de una ambulancia, donde en el caso más extremo, que es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Te apuñalan y te conduce tu amigo ahí en el coche por la I-95 hasta, hasta el hospital, porque pagar una ambulancia cuesta miles de dólares. Aquí, por ejemplo, vemos el caso típico, que yo creo que, no sé, yo los he tenido de, ay, es que a esta hora no pasa el bus, pídeme una ambulancia. Y esa ambulancia cuesta, sí, eh, ¿cuánto? ¿600? ¿Qué? Son sí, 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 600 euros el trayecto, ¿no? De un bus de 2 euros a una ambulancia de 600 porque no pasa a ciertas horas. Y exacto. es esta falta de conciencia uno de los argumentos principales, ¿no? De la ineficiencia, porque esa ambulancia nadie la controla. Yo le doy 3 clics y ahí llega y a casa que va la persona. Sí, Um, eso es cierto. entonces, sí, son estos microgastos. Bueno, microgastos es un decir, no son microgastos, son macrogastos, pero que van sumando porque no hay ningún tipo de conciencia de que todo eso realmente cuesta. Y de esa racionalización de recursos depende que se mantenga estable el sistema de salud, que yo creo que es lo que está pasando no solo aquí, sino a nivel europeo, de la crisis de los sistemas sanitarios, Exacto. como en Inglaterra, que también es un poco más de la misma historia, que Mm. yo creo que es un debate que se está dando en todos los países de hasta dónde una sanidad universal debe llegar y qué tan sostenible es esto, porque aquí entramos en otro tema que también es súper interesante de debate, que es el tema de costo-beneficio en el desarrollo farmacológico, porque cada vez hay
nuevos fármacos que producen menos beneficio a un costo exponencialmente mayor. Y ahí es donde entran en crisis los sistemas y, Sí, de cómo mantener esto, ¿no? Si no partimos de una racionalización de recursos, será muy complicado. no, y que también todos en sistemas así de bienestar, pues entran otros actores, ¿no? Como son las farmacéuticas y que, o sea, se sabe que se garantiza en caso tal que algún fármaco esté aprobado, que nos pasa ya en oncología, si un fármaco está aprobado, pues ya saben que va a haber un gasto fijo que va a ser de origen público y que pues va a generar, claro, un beneficio en ventas muy importante si logran ya esa aprobación por un sistema sanitario. Creo que la solución va un poco de dos partes, tanto la responsabilidad que deben tener los pacientes y un poco también yo creo que fallamos en hacer educación sanitaria, ¿no? Saber qué es importante, qué es emergente, qué es urgente y qué se puede hacer de una manera programada, ¿sí? Sin necesidad de hacerse inmediatamente, ¿no? O sea, hay cosas Ya. que se pueden hacer en 6 meses y que no está mal que se hagan en 6 meses, sino que sencillamente la prioridad de esa situación médica en particular no requiere que sea antes. Y eso también tiene una explicación y tiene que ser entendido tanto por ciertos sanitarios como también por los pacientes. Y así un poco, o sea, todos tienen que dar de la mano para que esto finalmente sea sostenible, que es un sistema genial porque siempre lo pienso que si pasara algo, o sea, si tuviera alguna situación especial de salud para Sí, mí o mi sí, creo que familia, sé lo que vas a decir. preferiría estar aquí que en otros países, tanto también de la Unión Europea, como también Estados Unidos, o sea, o en general Norteamérica, o pues también Latinoamérica, claro que sí. Porque sé, más o menos, bueno, también sé porque estoy aquí dentro del sistema y sé cómo funciona, pero sé que si una persona lo necesita, es que se van a hacer todas las pruebas necesarias Sí, sí, y sí. va a tener acceso probablemente al tratamiento o a lo que necesita y que va a tener un estado que va a estar más o menos, o sea, en algunos casos mejor, en algunos casos un poco peor, pero que va a estar ahí acompañando este proceso. Entonces, ese es un beneficio que hay que valorar y que tenemos que cuidar también. Sí, no, no, evidentemente hay que cuidarlo y yo estoy de acuerdo en que, ¿no? Esta percepción de que si pasara algo querría venir a tratarme aquí, Sí. también la comparto totalmente. Y al final yo creo que aunque sea con las uñas, eso se ve reflejado en la Edad Media, Bueno, la esperanza de vida. exacto, en la Si esperanza tú de vida comparas la de la esperanza de población, vida de los países mediterráneos o España, y siempre está entre las 10 esperanzas de vida más altas en el mundo. totalmente. Entonces, O sea, esto, yo, y hay evidentemente. obesidad, y hay cosas, o sea, yo creo que no solo es la dieta mediterránea, que puede influir, sí, pero que vemos la población de mayor de 70 años, es gente que no ha sido la gente que ha hecho más ejercicio en su vida, gente que es obesa, que ha tenido múltiples factores de riesgo cardiovascular y que en parte también está ahí porque hay un sistema sanitario que ha ido acompañando todo este Que lo proceso. respalda Y que totalmente. tú ves, cuando ves, por ejemplo, comparas con Estados Unidos, que el cual en los últimos 2 años, teniendo en cuenta también el sesgo del COVID, pero en los últimos 2 años, es de los países, es el país desarrollado en el cual su esperanza de vida no ha seguido aumentando. Y eso en parte es por esto, porque ya sabemos cómo es el sistema americano, que eso ha habido documentales y todo, en el que se ve que si tú no tienes un seguro o un buen seguro, pues no puedes tener la atención. Y si tienes un seguro, los copagos son altísimos. Aquí nosotros no tenemos copagos, al menos aquí en España no hay copagos, sino que si te necesitas algo, se te hace. O sea, no tienes que pagar del pet tag que cuesta 993 euros, no tienes que pagar el 10% o algo así, que eso es lo que sí pasa en algunos otros países de la Unión Europea con sistemas de aseguramiento. Todo esto hay que valorarlo. Tenemos que contribuir tanto pacientes como sanitarios, ¿sí? En que esto finalmente sea sostenible. Pero, sí. Pero tú quién crees, por ejemplo, la pregunta sería, ¿tú quién crees que deba ser esa educación sanitaria? Yo creo que tiene que ser desde la base. O sea, yo creo que tiene que ser desde las escuelas, desde los institutos,
tiene que venir algo de educación sanitaria, ¿sí? Básica sobre cómo utilizar esto. Sí, porque yo creo que en la consulta de 10 minutos No, que tenemos nosotros, por ejemplo, poca educación se puede hacer cuando hay otros temas prioritarios como el tumor que tiene la claro, ya persona. estás, Ya no es hora de hablar de educaciones sanitarias en ese sí, ya no punto. estás en una prevención primaria Ya, ya. ni secundaria, entonces ya es otra, sí, es otra historia. Debería ser lo más temprano posible. Yo creo que ya alguien que ha vivido toda la vida, que ha pasado una dictadura, no sé qué, a los 75 años, es mucho más difícil educar en esto, pero sí, Ya, las personas total. menores de 40 años, yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo, sobre todo desde la atención primaria, para intentar, o sea, y que se hace, sino que cuesta, porque esto cuesta, pero desde las escuelas en sí, ya con la atención primaria, pues intentar saber qué es urgente, qué no es urgente, y que los ciertos tiempos de espera son aceptables, y hacer una colecistectomía, si es en 6 8 meses, pues si no ha hecho fiebre y no es urgente, pues no es urgente. O una herniorrafia también, sin complicaciones. ¿Qué es una colecistectomía y Ah, una herniorrafia? sí. Doctor Gómez No, Puerto. es retirar la vesícula cuando tiene piedras o tiene cálculos. Y la herniorrafia es solucionar una hernia, que lo más común son hernias inguinales, hernias umbilicales. Entonces es esto, que hay procedimientos que pueden ser ambulatorios y que pueden tardar algo, si también hay una lista de espera que es así, y que ya el sistema ya está ajustado un poco con, con unos costes yo creo que sí se hacen relativamente bajos, ¿sí? Para los tipos de procedimientos que son. Ujú, O sea, nosotros sabemos totalmente. que, por ejemplo, un TAC craneal cuesta 90 euros, si un TAC craneal simple, y esto, y lo hablábamos ahora, que veíamos que una consulta telefónica de un oncólogo en Estados Unidos pueden cobrar $250. Sí, sí. Entonces aquí Todo todo es muy ajustado ujú, para que todos puedan va. beneficiarse en algún momento, porque todos en algún momento vamos a tener un problema de salud, y que tengamos el beneficio de esto, solo que sencillamente hay que cuidarlo. Exacto. Entonces, sí, todo esto va en esa misma línea, ¿no? Que al final la sostenibilidad pasa por reducir costes a todos los niveles. Pero bueno, de esto ya hablaremos Ya, en estudio una próxima sesión. economía de la salud, no mentira. Economía de la salud, Economía 101. Así que nada, nos Bueno, vemos la próxima. hasta la próxima.